Muy buenos días, jóvenes, tardes o noches en la que ustedes estén viendo este video. Les habla el profesor José Enrique Mota y hoy vamos a iniciar uno de los temas de mayor relevancia con respecto a los números enteros. Vamos a ver todo lo relacionado con la suma y la resta de números enteros. Bien, así que este concepto es bastante sencillo y es muy útil en todo lo que va a ser este curso, este grado de octavo del ciclo básico. Entonces, empezamos viendo en un principio en qué va a consistir o de cuáles maneras nosotros podemos sumar o restar números enteros. Entonces, hay varias formas de sumar yo dos números enteros. En este video vamos a poder ver de las dos formas. Se hará un poco largo, pero no importa. El objetivo es que se aprenda. Entonces, yo voy a tener dos formas de yo poder sumar o restar números enteros. La primera y la más sencilla a simple vista es la forma gráfica. Bien, con la forma gráfica nosotros nos vamos a valer o vamos a hacer uso de la recta numérica, elemento que ya nosotros conocemos más que de sobra y que hemos podido manipular en videos anteriores. La segunda forma o el segundo método, que es el más completo, es la forma analítica. Ya esa forma requiere un poquito más de comprensión, pero no es nada fuera de lo habitual. Entonces, los números enteros lo podemos sumar o restar de dos formas, de la forma gráfica y de la forma analítica. Vamos a ir primero paso por paso para ver cómo es que se puede resolver primero de la forma gráfica y luego cuando se tenga ya cierto nivel o grado de dominio podremos ver la parte analítica. Entonces hay que proseguir para poder ver todo lo demás. Entonces vamos a continuar. Vamos primero a ver, antes de empezar, cuáles son los conceptos o parámetros que nosotros debemos utilizar en la forma gráfica. Entonces vamos a proceder a leer. Se debe de hacer uso, obviamente, de la recta numérica. Sin la recta numérica no podemos trabajar de forma gráfica. Segundo, establecer el orden de la operación. Esa parte es muy importante. Yo siempre recomiendo que empecemos a graficar o a establecer desde el primer valor de la suma, o sea, o de la resta, bien. No establece un orden en específico, pero siempre siempre lo que yo recomiendo es que tomemos valores desde la izquierda hacia la derecha. Si vamos graficando de esa manera, obtendremos un resultado mucho más claro. La segunda es ubicar el primer valor determinado en la recta. A partir de que usted ubique dentro de la recta el primer valor, usted puede ir trabajando con suma facilidad. Y por último, tomar en cuenta la dirección en el cual nos vamos a mover. Recordando que nosotros con los números enteros tenemos una dicotomía, valores positivos y valores negativos. Entonces, a esa positividad y a esa negatividad hay que darle una dirección con fines prácticos. Entonces, esa es la parte que nosotros nos toca ver ahora. Entonces, ¿qué debemos establecer? Básicamente, no porque sea propio o intrínseco de esto. Bueno, vamos a hacer que, por ejemplo, los valores positivos se grafiquen hacia la derecha y que los valores negativos se grafiquen hacia la izquierda. Cada vez que yo veo un número o un valor positivo, ya yo sé que debo de inmediatamente moverme para la derecha. Y cada vez que yo veo un valor negativo, sé que tengo que moverme inmediatamente para la izquierda. A partir de ahí, yo voy tomando la cantidad de pasos que me indique el valor. Recordemos que si es, por ejemplo, 3 negativo, yo me tengo que mover 3 unidades. ¿Hacia dónde? Bueno, la regla me dice que tengo que moverme para la izquierda. Mírelo aquí. Y si el valor ahora, por ejemplo, es 10 positivo, el propio valor te indica el número de unidades. Ya yo sé que son 10 unidades, o si quiero, lo puedo llamar 10 pasos. ¿Hacia dónde? Bueno, como es positivo, aquí me aclara la regla que tengo que marcharme hacia la derecha.
Entonces, básicamente, esa es la regla que nosotros debemos de tomar. Hacia la derecha, todo valor que sea positivo, y hacia la izquierda, todo valor que sea negativo. Esa dicotomía es bastante sencilla de establecer y bastante importante también. Entonces, refrescándole la memoria, recordemos que el cero es el valor central, neutro. A partir de ahí es que nosotros empezamos a contar valores, ya sea tanto para la izquierda como para la derecha. Recordando también y además que todos los valores positivos se encuentran a la derecha del cero. Y que todos los valores negativos se encontrarán a la izquierda del cero. Esa parte es muy importante que se establezca bien. A la derecha van los valores positivos y a la izquierda van los valores negativos. No es porque sea intrínsecamente de esa manera, sino porque se ha llegado a un consenso y se ha establecido entre la gran comunidad matemática que la derecha me represente valores positivos y la izquierda me represente valores negativos. Entonces, dicho sea de paso, es propicio que nosotros vayamos a resolver algunos ejemplos de cómo es que se realiza una operación, ya sea suma, ya sea resta, de forma gráfica. Entonces, vamos con este pequeño ejemplo. Como ustedes pueden ver, pueden comprender, lo primero que hay que hacer para yo trabajar de forma gráfica es dibujar la recta numérica. Como obviamente yo estoy desde mi celular, ya yo simplemente coloco la imagen de la recta. Pero sin embargo, ustedes en su cuaderno es bueno que la practiquen, que la hagan bien derechita con una regla o con cualquier otro instrumento, y que le trate de colocar las unidades, que son bastante importantes. Entonces, tengo una recta aquí normal, como común y corriente. Si ustedes se fijan, en el medio está el cero, que es mi valor central, la partecita que yo tengo que tomar en cuenta. Aquí a la derecha, como siempre, van los valores positivos, y aquí a la izquierda, como siempre, van los valores negativos. Eso no es nada del otro mundo. Entonces, ¿qué operación yo voy a hacer? Bueno, mire, la operación que tengo que resolver en este caso es 4 positivo más 10 negativo. ¿Qué significa eso? Que a 4 positivo yo le tengo que restar 10. Anteriormente no había esa información y ustedes se quedaban con que 4 menos 10 no se puede. Sin embargo, recordemos que el conjunto de los números negativos fue creado única y exclusivamente para resolver esa situación. Entonces, vamos a trabajar. ¿Cuál fue el conjunto que les di hace un segundo? Bueno, recordemos que debemos tomar valores favorablemente, para aclarar dudas, desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, con el primer valor que me topo, si voy de la izquierda a la derecha, es con el 4. Entonces, ese va a ser el primer valor que yo voy a graficar. Ojo, no es a fuerza que usted debe de tomar el 4. Si usted quiere, puede tomar el menos 10. Sin embargo, para que no nos perdamos, siempre es propicio tomar el que se encuentra primero, de izquierda hacia derecha. Entonces, 4. El 4, ¿cómo está? ¿Positivo o negativo? Exacto, está positivo. Por lo tanto, yo sé que yo debo de ir a ubicarlo hacia la derecha, la parte de los positivos. Entonces, yo salgo del 0 y empiezo a escribir 1, 2, 3 y 4. Bien, ahí tengo mi valor de 4. Ahora bien, ¿cuál es el otro valor con el que ella se está operando? El 10 negativo. Y es muy importante, el 10 negativo, recordemos la regla que dijimos hace de un segundo, los negativos, ¿hacia dónde debo de ir? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Exactamente, hacia la izquierda. Entonces, saliendo ahora desde el mismo 4, no de otro número, del mismo 4 que fue donde me quedé, déjame tomar otro color para poder trabajar de mejor manera. Saliendo del mismo 4, yo debo de caminar 10 pasos hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Bueno, recordamos que el 10 es negativo y los negativos se tienen que ubicar siempre a la izquierda. Entonces, yo voy a caminar 10 pasos. Yo me fijo, camino 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Fíjese que cuando yo di 10 pasos caí en un valor. ¿En qué valor caímos? En el 6 negativo. Pues mire, ese va a ser el resultado. El resultado de a 4 restarle 10 serían 6 negativo. Tan sencillo como eso. Yo conté mis pasos y en el valor donde yo caí, ese va a ser el resultado. Tan sencillo como eso. Es bueno que lo dijeran esa parte, porque si no vamos a hacer otro ejemplito para que podamos entender un poco más. Entonces, aquí también tengo otra operación. En este caso tengo menos 6 más 4, un valor negativo que le tengo que adicionar o sumar un valor positivo. Entonces, recordemos que siempre es conveniente ubicar valores desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, con el primer valor que me topo aquí es con el de 6 negativo. Entonces, ese va a ser el valor que yo voy a ubicar. Tomo el 0 como referencia y salgo a partir de ahí y cuento 6 negativos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí estoy ubicado, 6 negativo. Entonces, déjame tomar otro color. Vamos a elegir el rojo, ahora sí. Entonces, ¿cuál es el valor que le voy a adicionar? Bueno, el valor que usted le va a adicionar en este caso es el 4. Pero ¿cómo está el 4? Bueno, el 4, si usted se fija, está positivo. Por lo tanto, ¿hacia dónde debo de ir? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Efectivamente, debo de ir hacia la derecha. Entonces, saliendo desde el mismo menos 6, porque a partir de ahí es donde debo de salir a contar, yo cuento 4 unidades hacia la derecha. Entonces, saliendo del menos 6, cuento 1, cuento 2, cuento 3 y cuento 4. ¿En qué valor caí? En el 2 negativo. Pues mire, tan sencillo como eso. El resultado de usted resolver menos 6 más 4 es 2 negativo. Tan sencillo como eso, señores. Cuento, salgo a partir del 0 y luego cuando le voy a sumar la segunda cantidad, sencillamente me verifico si está a la derecha o a la izquierda. Tan sencillo como eso, jóvenes. Es bueno que sigan practicando. Vamos a hacer otro ejemplo también, bastante sencillo. En este caso, vuelvo y realizo lo mismo. Tengo esta operación. Menos 5, menos 4. Entonces, si tomo valores desde la izquierda hacia la derecha, el primero con el que me topo es con el menos 5. Y ese es el primero que voy a graficar. Salgo desde el 0. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Ahí me quedo. Sin embargo, ahora, ¿qué valor yo debo de adicionarle? Bueno, veo que tengo que adicionarle el valor de 4 negativo. Entonces, ese 4 está negativo. Los valores negativos, ¿hacia dónde deben correr? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Efectivamente, hacia la izquierda. Entonces, mire, saliendo del menos 5, repito, saliendo del menos 5, cuento 4 unidades hacia la izquierda. Entonces, 1, 2, 3 y 4. ¿En qué valor nos quedamos? En el 9 negativo. Oh, bueno, está un poco extraño, sí, pero se entiende cuál es el valor. Y el resultado de yo a 5 negativo, quitarle 4, es 9 negativo. Bien, todo eso es de forma gráfica. Espero que hayan entendido esa parte. Vamos a ver otro ejemplo, que en este caso no solamente estamos sumando 2 valores, sino que estamos sumando 3 valores con signo totalmente diferente. Entonces, aquí es mi operación. Tomamos valores, lo de siempre, desde la izquierda hacia la derecha. Con el primero que me topo es con 10 positivo. Ese 10 positivo debe de ser graficado ¿en dónde? ¿Izquierda o derecha? Exacto, debe ser graficado hacia la derecha. Entonces, a partir del 0 yo salgo 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta ahí tengo mi 10. Vamos a tomar otro color, vamos a tomar este naranja. Entonces, ¿cuál es el segundo valor? Me fijo que es este, 12 negativo. Obviamente, como es negativo, yo voy a proceder y tengo que ubicarlo. Los números negativos, ¿dónde dijimos que se ubican? ¿A la izquierda o a la derecha? Exactamente, hacia la izquierda. Entonces, yo saliendo del 10 voy a ir 12 pasos para la izquierda. Entonces resuelvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No, un momento. No. Creo que cometimos un pequeño error aquí. Bien, disculpe que tuve varios inconvenientes, pero aquí estamos. Entonces, el 12, como es negativo, debe de ir hacia la izquierda. Entonces, salimos del 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Mi nuevo valor al que me moví fue el menos 2. Sin embargo, me queda otro valor por el cual yo debo de trabajar, que en este caso es 5 negativo. Como es negativo, ¿hacia dónde debe de ir? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Exactamente, hacia la izquierda. Entonces, a partir del 2 negativo, yo salgo y cuento 5 unidades hacia la izquierda. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿dónde caí finalmente? En el 7 negativo. Lo que significa que al final del día, el resultado de yo sumar o adicionar o restar esos tres valores me tiene que dar 7 negativo. Y básicamente así es que se resuelve. Usted toma su tabla, en la práctica que le vamos a asignar hoy le va a estar la recta, ¿ya? Y usted solamente tiene que proceder a graficar los valores. Exactamente de la misma manera, tomarlos desde la izquierda hacia la derecha. Le doy ese orden porque es el orden en el que se puede considerar más sencillo. Espero que hayan entendido y cualquier duda pueden revisar el video hasta aquí, ya que eso solamente ha sido la forma gráfica. Ahora vamos a puntualizar la forma analítica. Entonces, la forma analítica es bastante sencilla, no es nada del otro mundo. Bien, la forma analítica es la forma más usada, es la más fiable, porque de vez en cuando, de forma gráfica, hay operaciones que resultan bastante difícil de poder trabajar. Entonces, de forma analítica, que es la forma más profesional en el cual nosotros podemos trabajar, se utiliza bastante esto. Entonces, la forma analítica consiste expresamente en usar la primera ley de los signos, ley que todo el mundo debe de dominar para poder resolver la suma y la resta. Entonces, yo voy a proceder a enunciar de forma simple la ley de los signos. La primera, porque son dos, pero en este caso solamente la primera aplica para la suma y para la resta. Bien, importante que sepan eso. La primera ley de los signos aplica única y exclusivamente para la suma y para la resta. Ya la segunda aplicaría para multiplicación y división, que sería un tema ya para una próxima clase. Entonces, vamos a proceder a leer. La primera ley de los signos establece que en suma de números positivos con números positivos, el resultado debe de ser sí o sí un número positivo. De ser una suma de números negativos, el resultado debe de ser negativo. Y si se trata de un número positivo con un número negativo, el signo en el resultado es del número entero de mayor valor.
En síntesis, si a usted le preguntan por la primera ley de los signos, usted solamente tiene que decir que signos que sean iguales se suman. Bien. Y signos que sean diferentes se restan, pero se coloca el signo de la cantidad mayor. Bien, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo básicamente, de forma gráfica, uno puede resolver esto. Miren aquí, un número positivo que se le suma un número positivo, el resultado tiene que ser otro número positivo. Esto es, también lo pueden ver, que yo siempre recomiendo que utilicen esa pequeña analogía, la forma del dinero. Si usted tiene una cantidad en el dinero, perdón, en el bolsillo, ese será positivo. Ahora, si usted pierde una cantidad de dinero o paga, es negativo. Entonces, si usted en un bolsillo tiene un número de dinero, digamos 15, y en otro lado del bolsillo tiene otro número que puede ser 20, el resultado es que usted tiene más dinero. Tiene los 15 y tiene los 20. Bien, entonces, caso contrario, vamos a ver, podemos verlo desde el lado de la deuda. Si usted debe una cantidad y en un sitio, dígase en un colmado o en una bodega, y en otro sitio debe otra cantidad, al final del día, ¿qué usted tiene? Una deuda mucho mayor porque debe en un sitio y debe en otro. Bien, lo mismo con los números enteros, señores. Es importante que la vean con la filosofía del dinero, porque quizás sí usted lo asocia más rápido. Positivo y positivo me tiene que dar positivo por obligación. Ahora bien, negativo y negativo me tiene que dar negativo por obligación. Ahora bien, ¿qué pasa cuando es uno positivo con uno negativo? Sencillo. Usted puede tener un valor positivo y un valor negativo. Ahora bien, y puede tener caso contrario, otro positivo y un negativo. Sin embargo, ¿cuándo me dará el resultado positivo y cuándo me dará el resultado negativo? Bien, lo primero que usted tiene que saber es que si usted tiene dinero en los bolsillos y debe dinero en el colmado o en la bodega, naturalmente usted tiene que pagar. Entonces, pasará lo siguiente. Si lo que usted tiene en los bolsillos es más grande que lo que usted debe, naturalmente, ¿qué va a pasar? Que a usted le va a quedar dinero en los bolsillos. Y eso se puede ver de forma sencilla. Si usted tiene 100 pesos en los bolsillos y en el colmado debe 20, cuando usted pague, usted va a saldar su deuda y todavía le va a quedar dinero en los bolsillos. Entonces, quedamos en que si el valor positivo es más grande que el negativo, el resultado tiene que darme positivo. Bien, ahora bien, ¿qué pasa si es lo contrario? Si yo tengo una cantidad de dinero, digamos 100 pesos, lo mismo 100 pesos, pero ¿qué pasa? En el colmado de la esquina yo debo 1000. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo voy a pagar la deuda. Sin embargo, ¿me voy a quedar con dinero en los bolsillos? No. ¿Y me voy a quedar con una deuda? Sí. Ahora bien, esa deuda va a ser más pequeña que la original. Sin embargo, va a seguir existiendo la deuda. Y las deudas siempre son negativas. Entonces, es importante que lo vean por esa forma. Y es un pequeño resumen de la ley de los signos. Signos que sean iguales, por ejemplo, miren aquí, positivo, positivo, el resultado es positivo. Signos que sean diferentes serán negativos. Bien, en negativo y negativo será negativo. Entonces, un positivo y un negativo se restan por obligación. Ahora bien, el resultado, ¿cuándo va a ser positivo? Si el positivo es más grande. ¿Y cuándo va a ser negativo? Si el negativo es más grande. Entonces, dicho sea eso, vamos a ver el siguiente ejemplo. Voy a trabajar. Entonces, me fijo, este 7, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Exacto, positivo. ¿Y este 5, cómo es? ¿Positivo o negativo? Exacto, positivo. ¿Son signos iguales o diferentes?
Exactamente, son iguales. Entonces, si son iguales, yo debo de sumar. 7 y 5 son 12. Ahora bien, si yo me fijo, el 12, ¿cómo debe de ser? Positivo. ¿Por qué? Porque el 7 es positivo y el 5 también es positivo. Otro ejemplo, voy con el de abajo. Tengo este valor que es 7 negativo y tengo este valor que es 5 negativo. Si yo me fijo, ¿son signos iguales o diferentes? Exactamente, son iguales. Por tanto, yo debo de sumar. Ahora bien, ¿qué signo tiene el 7? Negativo. ¿Y el 5? Negativo. Entonces, yo también, el resultado tiene que ser sí o sí negativo. Y también usted quiere, lo puede ver desde la forma del dinero. Vamos con la primera, por ejemplo, si usted tiene 7 pesos en los bolsillos, de un lado del pantalón, y del otro lado tiene 5, ¿cuánto usted tiene por todo? Exacto, tiene 12. Voy con el segundo. Si usted debe 7 pesos en un colmado de Juan, por ejemplo, y debe 5 pesos en otro colmado, en el de Pedro, por ejemplo, ¿cuánto usted debe por todo? Exacto, debe 12. Bien, y como yo debo, ese signo es negativo. Bien, vamos a resolver las dos últimas. El 7 que está positivo y el 5 que está negativo. Según la propia regla, como son signos diferentes, deben de restarse. El resultado, obviamente, si yo le resto 7 a 5, me da 2. Ahora bien, ¿qué signo va a tener el 2? Bueno, sencillo. Entre 7 y 5, ¿cuál es más grande? Naturalmente, el 7. Ahora bien, ¿qué signo tiene el 7? Exacto, positivo. Entonces el 2 obviamente se va a quedar positivo. Que recuérdense que como yo dije, si yo quería lo podía dejar así o si quiero simplemente le coloco el signo. Voy con el de abajo. 5 menos 7, que muchos antes decían, ay, no se puede, no se puede. Sí se puede. 5 menos 7, entonces el 5 es positivo y el 7 es negativo. Recordando que son signos como iguales o diferentes. Exacto, diferentes. Por lo tanto, yo resto. Oh, me quedó algo extraño el 7. El 2, perdón. Entonces, resto, me da como resultado 2. Ahora bien, ¿qué signo tiene que tener ese 2? Bueno, yo me fijo. Entre 5 y 7, ¿cuál es más grande? Exacto, el 7. ¿Y qué signo tiene el 7 en este caso? Exacto, negativo. Entonces aquí coloco el signo de menos. También le podemos hacer su análisis monetario. Por ejemplo, si yo tengo 7 pesos en los bolsillos y en el colmado debo 5, cuando yo vaya a realizar el pago de esa deuda, ¿qué me debe de quedar? Exactamente, 2 pesos en los bolsillos. Bien, la deuda se saldó, pero ya yo tengo menos dinero, pero tengo. Y tener dinero siempre es positivo. Caso contrario, ¿qué pasa si yo tengo solamente 5 pesos en los bolsillos y la deuda en el colmado es de 7? Bueno, yo como gente seria voy a ir a pagar mi deuda. ¿Qué va a pasar? Yo me voy a quedar sin ni uno en los bolsillos. Sin embargo, la deuda yo no la saldé por completo, porque yo nada más tenía 5 pesos y se debían 7. Yo saldé parte de la deuda, pero me queda deuda. ¿Cuánto me queda? 2 pesos todavía a deber. Entonces me queda 2 pesos en deuda y la deuda es negativo. Bien, entonces ese análisis monetario usted lo puede aplicar mucho a su conveniencia. Entonces, básicamente así es como yo puedo resolver en un inicio cualquier tipo de resta o de suma de números enteros. Ahora bien, es importante que nosotros conozcamos el concepto para nosotros poder trabajar más a fondo con la resta de números enteros.
ya que hay un tipo de operación que resulta bastante engorrosa para la mayoría de estudiantes, pero aquí le vamos a enseñar cómo resolverla de una manera más sencilla. Antes de, es bueno conocer el concepto del opuesto de un número. Recordemos que estamos trabajando con los números enteros y que esto es una dicotomía. Lo que no es positivo es negativo y lo que no es negativo es positivo. No existe o no admite espacio para otros valores. El único valor que no cumpliría con esa regla es el cero y es uno solo. Entonces, vamos a poner este ejemplo. Digamos que hay un número A es un número en esta ocasión que es positivo. Bien, A yo sé que es positivo, yo no sé qué valor sea, pero yo sí sé que es positivo. Ahora bien, ¿cómo yo podría escribir el opuesto de A? Bueno, yo sé que si A es positivo, su opuesto u contrario tiene que ser negativo. Entonces va a pasar exactamente lo mismo. Si yo le coloco este signo de menos, ya yo sé que A es negativo. Bien, ahora bien, ¿qué pasaría si a ese negativo yo le quisiera buscar nuevamente el opuesto? Bueno, aquí no hay lugares para errores. El opuesto de un negativo, ¿qué debe de ser? Exacto, positivo. Entonces mírelo aquí. El negativo de un negativo me tiene que dar positivo. Y esa es la parte que usted tiene que entender a carta cabal, porque a partir de ahí es que nosotros podemos trabajar las restas. El negativo de un negativo es positivo. Bien, entonces con esa forma yo puedo transformar cualquier resta en una suma y resolverla de forma más rápida para yo poder así trabajar de forma más coherente. Entonces, miren este pequeño ejemplo, señores. Sencillo. Digamos que A es 3. A negativo es igual a 3 negativo. Y el negativo de un negativo, que es esta partecita que está aquí, dijimos que es positivo y es 3. Bien, aquí no hay lugares para errores. El negativo de un negativo es positivo. Entonces, dicho sea esto, vamos a trabajar con unas restas que nosotros tenemos aquí para trabajar. Entonces, sencillo, lo mismo de siempre. 6 menos 5, obviamente son signos diferentes, el 6 está positivo y el 5 está negativo, se restan, yo sé que me va a dar 1. Ahora bien, ese 1, ¿cómo debe de ser? ¿Positivo o negativo? Bueno, me fijo en los valores. El 6 y el 5, entre esos dos, ¿cuál es más grande? Exacto, el 6. ¿Y qué signo tiene? Positivo. Bueno, lo dejo así. Ahí terminé. Voy aquí. Menos 8 menos 5. Lo mismo de siempre. Otra cosa, no se confundan porque haya o no un paréntesis. Eso tiene poca utilidad por ahora. Bien, entonces, menos 8 menos 5. El 8 está negativo, el 5 está negativo, son signos iguales, por lo tanto yo debo de sumarlo. Me va a dar 13. Sin embargo, ese 13, ¿qué signo debe de tener? Bueno, el 8 está negativo y el 5 también está negativo, por lo tanto el 13 tiene que estar negativo también. Si quieren, usen el análisis monetario. Debo 8 en un lado, debo 5 en otro, ¿cuánto debo por todo? Exacto, debo 13. Ok, ahora bien, vamos con esta partecita. 4 menos 8. Aquí es donde se puede dar la confusión, pero no hay ninguna confusión. Aquí dijimos lo siguiente. Yo voy a colocar mi 4 de forma normal. Vamos a borrarlo, que quedó un poco extraño ese 4. Vamos a ver, vamos a colocarlo aquí. Entonces, yo voy a colocar mi 4 de forma normal. Bien, sin embargo, yo me fijo, el negativo de un negativo. Y nosotros dijimos hace no mucho tiempo que el negativo del negativo, ¿cómo debe de ser? Exacto, un positivo. Y en este caso, ¿qué número me quedaría? El 8. Fíjese cómo esa resta de un negativo nosotros lo transformamos en una suma. El negativo de un negativo me da positivo. Entonces yo resuelvo
esa partecita. 4 más 8, obviamente como son signos iguales, me tiene que dar 12. ¿Qué signo le voy a colocar? Bueno, el 4 está positivo y el 8 está positivo, entonces el resultado debe de ser también positivo. Y ahí concluyo. Voy aquí. Menos 5 menos 8. El menos 5 yo lo voy a colocar de forma normal. Sin embargo, voy a trabajar con esta partecita. Entonces, vuelvo. El negativo de un negativo, ¿qué debe de ser? Exactamente, positivo. Entonces yo coloco el positivo y coloco el valor, que es el 8. Y simplemente resuelvo esa partecita. El 5 está negativo y el 8 está positivo. Son signos diferentes, por lo tanto se restan. Ahora bien, ¿qué signo tiene que tener el resultado? Bueno, entre 5 y 8, ¿cuál es más grande? Exacto, el 8. ¿Y qué signo tiene? Exacto, positivo. Si quieren lo pongo, si quieren no lo coloco ahí. Bien, y así básicamente es como se trabaja ese tipo de resta. Ojo, y préstenle mucha atención si quieren vuelvan a repetir esa parte con los últimos dos ejercicios. Bien, recuérdense, el negativo de un negativo naturalmente me tiene que dar un positivo. Entonces, esta última parte es simplemente para recalcar o enseñar nuevamente la ley de los signos. Positivo con positivo son signos iguales, me da positivo. Negativo con negativo, signos iguales se suman y me tienen que dar negativo. Signos diferentes, ya sea positivo negativo o negativo positivo, hay que fijarse en cuál de los dos es más grande. Si el positivo es más grande, entonces el resultado es positivo. Si el negativo es más grande, el resultado es negativo. Y eso es todo lo que ustedes tienen que saber sobre el concepto de suma y resta de números enteros. Espero que le haya servido de mucha ayuda. Su maestro José Enrique Mota les estuvo hablando. Cualquier pregunta, dudas o inquietudes, no duden en colocarle en la caja de comentarios. Recuerden máxima difusión a este vídeo para que más alumnos puedan enterarse del trabajo que estamos realizando. Sin nada más, jóvenes, me despido por el día de hoy y procedan a llenar la práctica que le tenemos asignada.